Buenas noches a todos. Hoy tenemos una ocasión muy especial. No solo porque estamos celebrando el aniversario de una de las figuras más importantes de la poesía y la ensayística en nuestro país, Armando Rojas Guardia, sino porque tenemos unos invitados muy especiales que no siempre es fácil reunir. Estoy hablando de Fernando Rodríguez, de Rafael Arraiz Luca, de Kira Kariaki, de Yoyana Humada y, por supuesto, que más honrado puedo estar yo de estar acompañado de Ana María Hurtado y de Verbidawi. Ellos que conocieron y compartieron enormemente con Armando Rojas Guardia, nos van a compartir esta experiencia desde el poeta, el ensayista, el místico, el hombre, el maestro. A todos ellos y a ustedes, que en última instancia celebran con nosotros y son el sentido poetizando. Les doy las gracias por estar acá y voy a dejar con Ana María Hurtado el inicio de este espacio especial dedicado hoy a Armando Rojas Guardia. Ana. Bueno, buenas noches. Yo también muy contenta y honrada de estar conmemorando el nacimiento de Armando. Bueno, creo que todos los que estamos reunidos acá saben bastante de la vida de Armando y de quién fue Armando Rojas Guardia, uno de los más grandes poetas de Venezuela y de el agua, de toda Hispanoamérica. Eh, Armando Rojas Guardia nace en Caracas el 8 de septiembre de 1949, o sea que ayer estaría cumpliendo 75 años, y murió en su ciudad el 9 de julio del 2020. Fue, como dije, un gran poeta, ensayista, maestro de generaciones, activo hasta los últimos momentos de su vida, hijo del poeta caraqueño Pablo Rojas Guardia y de Mercedes Álvarez Gómez. Durante los primeros 7 años de su vida, como su padre era embajador, era diplomático, estuvo viviendo en Haití, en Praga, en Nicaragua, y luego ya en su juventud vivió en Bogotá, donde estudió, comenzó a estudiar, en Friburgo también, en Suiza, en Solentiname, en Nicaragua, donde tuvo una relación muy cercana con el otro gran poeta, Ernesto Cardenal. Tuvo un papel muy importante participando en el taller Calicanto de Antonio Palacios y por supuesto es uno de los fundadores del grupo Tráfico de los años 80, que todos más o menos sabemos quiénes son todos grandes poetas, y que desempeñó un papel importantísimo en la evolución de la poesía venezolana de los últimos años. Desempeñó una amplia labor cultural y docente, un gran maestro del cual todos de alguna manera somos discípulos y lo amamos en tanto tal, ¿no? En el año 2015 fue elegido como miembro de número de la Academia de la Lengua de Venezuela, un honor que se merecía ampliamente. Bueno, más o menos esas a grandes rasgos es un poco datos biográficos de una vida que pudiera ser perfectamente cinematográfica, una vida con muchas cosas. Yo voy a comenzar leyendo un poema que muchos de ustedes conocen, que él lo recitaba espléndidamente. Yo voy a hacer apenas una sombra de lo que era la manera de recitar de Armando. Espero el poema, como aguardo el placer al inicio de la cópula, lentísimo, fértil. Espero al poema atisbando su llegada, en el ápice mismo donde cruje y levanta las alas. Espero al poema, adviniéndome, pulsándome desde el vacío mental, demorándose bajo la red de mis nervios, inmóviles, como la página blanca que me arde en los labios. Espero al poema, su olor difícil en la pulpa del deseo, su ráfaga entre las grietas de la atención, su pausa virgen que la letra goza. Espero al poema,
con los ojos de mi madre, ávidos desde la muerte. Con esta espera le doy el pase a Edgar Vidaurre, que nos va a hablar de la faceta de poeta de Armando Rojas Guardia. Adelante, Edgar. Bueno, bienvenidos de verdad todos, un caluroso afecto y en aras del tiempo pues voy a proceder de una vez. Con este poema que acaba de leer Ana María, podríamos decir que la poesía es capaz de definir en un solo poema la inmensidad que ella abarca, ¿no? Pero en todo caso, tratándose de Armando Rojas Guardia, es muy difícil tratar de definir o de hablar o de conversar o de contar cómo era su poética, porque en tan poco tiempo sería algo así como tratar de resumir los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento en 7 minutos y eso es imposible, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para hacer una pequeña reseña, sobre todo vivencial, personal, vívida de Armando, ¿no? Voy a empezar haciendo la pregunta hipotética que siempre se hace en este programa, que es, ¿qué es la poesía, no? Entonces, si Armando estuviera aquí con nosotros en esta dimensión, le preguntaríamos, ¿qué crees tú que es la poesía? Y afortunadamente él contestó que es la poesía en su extraordinario discurso que dio en su momento cuando habló de vivir poéticamente. La voy a leer textualmente. Dice, la poesía es pensamiento analógico y simbólico estructurado rítmicamente. Siendo pensamiento, no constituye un acto irracional ni una mera efusión sentimental, ni una simple expresión subjetiva. Es una manera específica de captar la realidad, de procesarla y de dar cuenta de ella en ese sentido de pensarla. Aunque pareciera que eso es suficiente, él, sin embargo, continúa o va más allá de una definición racional y emocional integrada y continúa y dice, la premisa de la que parten las palabras que voy a pronunciar hoy ante ustedes puede formularse de la manera siguiente. Escribir poesía en muchos sentidos representa un hecho coyuntural y hasta cierto punto accidental. Lo de verdad trascendente y crucial es vivir poéticamente. En efecto, escribir poesía no le es dado a todos los seres humanos. Ello depende de determinadas disposiciones psíquicas, de una específica historia individual y, en definitiva, de una circunscrita vocación. En cambio, todo hombre y mujer está llamado por el solo hecho de serlo a vivir poéticamente, reconocernos el precioso verso de Hölderlin, del cual extrajo Heidegger una imperecedera lección filosófica. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra. ¿Qué me lleva a decir sobre estas palabras de Armando? Que su poesía es absolutamente vivencial. No hay otra manera de describirla, inclusive siendo lector o siendo académico o siendo lo que sea. La poética de Armando se funda en la vivencia, en la experiencia, en todas sus etapas. Tal vez yo diría eh, en esta visión que el eros es lo que engarza todo su movimiento poético, es decir, el eros en principio carnal, podríamos decir, físico, luego el eros psíquico, el eros de alma y finalmente el eros espiritual. Me acuerda mucho la triconomía de San Pablo de Tarso cuando en la carta de los Corintios hablaba de corpus somáticus, corpus psíquico y corpus espiritual. Cuando hablaba de la evolución del alma de Jesús, claro, hay también el corpus resucitado, ¿no? Pero en todo caso, en Armando se cumple este ciclo de una manera asombrosa. Desde el inicio de su poesía, yo simple voy a hacer
una nominación de algunos poemarios que me parecen importantes, que son del mismo Amor Ardiendo, su primer poemario, Yo que supe de la vieja herida, que son eróticas del cuerpo. Posteriormente, él, en su retorno a la madre, a lo femenino, escribe poemas a la quebrada de la Virgen, que ya hay un inicio de reencuentro con su alma y por supuesto un puente absolutamente espiritual que logra con Hacia la noche viva, la nada vigilante y termina con El esplendor y la espera. Eh, en este momento yo me atrevería a decir que esa marginalidad que Armando plantea, esas cuatro marginalidades, el hecho de confesarse homosexual, el hecho de ser poeta, el hecho de ser cristiano y el hecho de ser paciente psiquiátrico, configuran una cruz, curiosamente, en cuyo centro padece el poeta y es capaz de vivir. Afortunadamente, Armando vivió suficientemente tiempo para que viéramos su transformación, su desarrollo, desde la raíz hasta el fruto, enamorado de ese árbol de la vida. Cierro brevemente con un extracto de un ensayo breve que yo hice que se llama Armando Rojas y el árbol de la vida, que dice así: no puedo terminar sin evocar la imagen de Armando sentado bajo el amparo del tronco de un gran árbol en un video documental confesional que le hiciera el cineasta Luis Alejandro Rodríguez mientras recitaba a viva voz el poema La mística de los árboles. En esos días, viendo el documental, tuve un sueño que hoy mezclo con sus sentires en una correspondencia de comunión para sentarme debajo del árbol y compartir el pan de la tierra y el vino de sus frutos. Cito: anoche soñé que era árbol. Los árboles están arraigados a la tierra, pero se mecen al ritmo de los vientos. Ellos no fuerzan nada, no obligan, no perturban. Se elevan en silencio, no andan pregonando nada ni ofreciendo en alta voz la dulzura de sus frutos. No piden ni exigen nada a cambio, ni esperan que se sienten a ver sus ramas y sus flores. No importa cómo ni por qué, pero aún aquellos que temen o denigran de su tronco a la plena luz del mediodía ofrecen el sosiego y la tranquilidad de su sombra. Cierro con esto mi intervención e invito al querido Johnny a que ponga un video en donde el propio Armando Viva Voz reza ese poema o recita ese poema. Dije inconscientemente reza, pero cabe bien, de la mística de los árboles. Adelante, Johnny. Los árboles son sacramentos de la paz. Ellos me enseñan el arte difícil del sosiego, firme en su aplomo vertical frente al viento y al látigo incontable de la lluvia. Su tranquilidad está transida de silencio, pues las hojas, como labios, solo invitan a contemplar otra flora escondida e interior que no se puede describir con las palabras. Ellas hablan al alma, no al oído. Edgar, muchísimas gracias por tu exposición y quiero invitar a Rafael Arraiz Luca, quien nos va a hablar de la faceta de Armando Rojas Guardia, el ensayista. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Johnny, y muchas gracias a todos por esta invitación.
a decir en 7 minutos algo sobre el ensayo en Armando Rojas Guardia. Bueno, primero es un ensayista muy particular, con muchas singularidades. Esas singularidades ya las ha señalado Edgar Vidaurre. No las voy a repetir. Quizás hacer énfasis en una que me parece importante en su biografía. Armando es un muchacho formado íntegramente por los jesuitas. Mm. Ingresó al Colegio San Ignacio en kinder, egresó de allí en quinto año de bachillerato con una vocación sacerdotal muy acentuada. Es de la promoción, una promoción estelar del Colegio San Ignacio por la cantidad de sacerdotes que había allí. Allí estaban no solo Armando, sino Carlos Pacheco, lamentablemente fallecido hace algunos años, un excelente crítico literario que también quiso ser cura. Y allí estaba nada menos que el jefe de los jesuitas en el mundo, Arturo Sosa Abascal, al día de hoy uno de los venezolanos más importantes que vive en el planeta Tierra. Hay que ver lo que significa ser el Papa Negro y que lo sea un muchacho del Colegio San Ignacio, íntimo amigo de Armando Rojas Guardia desde kinder y hasta su muerte. Pero no solo los jesuitas lo forman en la escuela primaria y el bachillerato, sino en la universidad también, porque se va formando para sacerdote, y la formación de los jesuitas para curas es desde el punto de vista académica envidiable, una formación muy buena. Lo comentó alguien, creo que Ana María Hurtado, que estuvo en Bogotá y en Friburgo formándose en filosofía. Creo que también estuvo un rato en la Universidad Católica, en la Escuela de Filosofía. Y bueno, si esto ya es dentro del panorama intelectual venezolano, ya esto es una rareza, porque la inmensa mayoría de los intelectuales venezolanos de aquel tiempo, esto ha cambiado mucho, la gran mayoría eran marxistas. Tenía cercanías con el marxismo, sí, en la medida en que estuvo muy cerca de Leonardo Boff, de Ernesto Cardenal y de la teología de la liberación. Ahí hubo una etapa de él de cercanía con el marxismo. Pero si ustedes revisan la nómina de los creadores literarios venezolanos para el momento en que él insurge, en los años 80, creadores procedentes del catolicismo confesional, poquísimo, pero poquísimo realmente, ¿no? Esto añade otra singularidad. La otra es la homosexualidad y la otra es la locura. Entonces realmente es un personaje que en lo que articula aquella combinatoria tan particular, logra un primer libro que a mí me asombró realmente cuando lo leí, que es El Dios de la Intemperie. Eso es un gran ensayo. Yo considero que ese ensayo, ese libro dentro de la historia del ensayo en Venezuela, es de suma importancia. Ahí hay una profundidad epistemológica, filosófica y un conocimiento de las fuentes de primer orden. Y hay una escritura muy atractiva, sumamente atractiva, porque la prosa de Armando era muy eficiente, muy, muy clara, eh, con giros contundentes, una prosa que recogía sus emociones a medida que iba discurriendo. Después están los diarios, que son como piezas de una autobiografía, que también son muy interesantes y muy atípicos, porque en Venezuela muy pocos escritores han escrito autobiografías, memorias, reflexiones personales. Armando es uno, Rufino Blanco Fombona es otro, no muchos más realmente, ¿no? Entonces ahí también me parece que hay un aporte significativo en el diario, en la reflexión autobiográfica, e incluso cuando está ensayando,
y el sujeto no es el mismo, que sería el dios de la intemperie, también hay un sesgo personal muy marcado, que lo considero un atributo añadido del ensayo. Recordemos que en Venezuela, en el mundo cultural es dramáticamente pacato, históricamente de una gran pacatería, ¿no? Aquí la gente no se muere, sino que pasa a otra esfera, las cosas no se dicen por su nombre, hay una pacatería sexual muy importante. Bueno, Armando con su poesía y sus ensayos, esto representó una puerta al campo pocas veces vista antes, ¿no? Muy pocas veces vista. Venezuela en esto es tan pacata, nosotros creemos que somos un país muy liberal, pero la pacatería nuestra es tan acentuada que muy recientemente, pero muy recientemente, se empezó a hablar abiertamente de la homosexualidad de Teresa de la Parra. Eso no se habló de eso nunca, como que si la señora jamás hubiese tenido amores homosexuales. Bueno, con Armando, realmente, esto hay que reconocerlo porque estamos hablando también del impacto cultural de la posición de un ensayista como él. Esto en Venezuela también tuvo otras circunstancias, es decir, allí hubo valentía, por supuesto, de parte de él para abordar toda esa situación que era dentro del status quo vista de una manera problematizada. No solo del status quo católico, que obviamente lo era, sino del marxista también, donde estos temas no eran los más frecuentes. Hoy en día todo el panorama ha cambiado en todos los sentidos. Para resumir, creo que me quedan muy pocos segundos o minutos. Creo que es un ensayista, su obra hay que leerla, su ensayismo es portentoso por lo bien escrita y porque es la obra de un intelectual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Armando era un intelectual? Porque era un hombre muy bien formado y manejaba ideas, conceptos, cultura. Es decir, no todos los poetas son así. De hecho, muy pocos poetas son intelectuales a la vez. Armando lo era porque estaba muy bien equipado. Ahí, de nuevo, los jesuitas hicieron su trabajo muy bien y él, por supuesto, con un talento y una inteligencia excepcional, absolutamente excepcional. De modo que cierro diciendo que mi invitación es a leer la obra ensayística de Rojas Guardia. Siempre leer ensayos es más exigente que leer poesía, pero acérquense a la obra ensayística de Rojas Guardia, que ahí hay mucha madera para llevar al hogar, al fuego, para observarla, para transitarla. Bueno, muchas Rafael, gracias. muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, Edgar. Y vamos a escuchar una faceta distinta, el místico. Ana María, por favor. Ana, el micrófono, Micrófono, Anita. por favor. Ok, es que quedé impactada con Rafael, que me encanta venir ahora a hablar de la parte mística, del aspecto místico de Armando Rojas Guardia, precisamente después de haber hablado, Rafael, de su aspecto ensayístico, porque así como él dice que era un fenómeno especial en muchas cosas, tanto para la gente intelectual, la gente de izquierdas, como para los católicos, la mística de Armando es precisamente una mística muy particular, es un fenómeno especial y muy atípico. Voy a comenzar, fíjense que yo quería comenzar esta pequeña eh, conversa sobre la parte mística de Armando, leyendo el famoso poema de la llegada, ¿no? Que es un poema que capta mucho esa espera ante lo divino. Sin embargo,
escogí otro al final que creo que es un poema que está entre los poemas de la Quebrada de la Virgen, el poema 30, donde está en cada verso tiene una potencia especial que nos remite a esa mística tan singular y a la vez tan poderosa que tuvo Armando Rojas. Bueno, el poema tiene un epígrafe de Dostoyevsky que lamentablemente no lo voy a leer porque es más o menos largo y quisiera, por cuestión de tiempo, no hacerlo, pero cuando ustedes lo lean, verán, ¿no? Bueno, comienza el poema. Cuando Mahalia Jackson dice Lord, reservándole a esa nítida palabra la nota más pura de la voz, yo enseguida lo comprendo. Sé que allí, en la negrura abismal de su garganta, sangra la única carne que me importa, el cuerpo amado, hasta dolerme. Mi hijo ajusticiado, hermano íngrimo, padre a quien engendra mi ternura, mi señor que apaleo, último amigo al filo de la noche en plena duda, por debajo del asco y la vergüenza, y más allá del estruendo de la dicha, porque no hay otro amor, otra respuesta, apenas sus dos ojos que me otean, sus oídos que me auscultan, ese tacto inasible despertándome a la pulpa redonda de mí mismo, cuando nada me importa, excepto él, arrinconado allá, desván o sótano, junto al soldado de goma y la muñeca, payaso en el circo de los locos, camarada del poeta y de la puta, príncipe de flores y leprosos, majestad harapienta, Dios proscrito, a quien unos cuantos, negra tribu, llamamos con ronquísima dulzura compañero. Bueno, este poema a mí me impacta. No podemos afirmar que Armando Rojas Guardia fuese un místico en lo que puede entenderse en esa palabra la manera de un San Juan de la Cruz o una Santa Teresa de Ávila. Estos autores y figuras de la mística cristiana que fueron ampliamente amados y estudiados a profundidad por Armando. Pero sí pudiéramos decir que Armando estuvo toda la vida en un proceso de desarrollo y profundización de su espiritualidad a través del intelecto y de su poesía. De hecho, Armando Rojas Guardia hizo durante muchos años unos extraordinarios talleres de mística de los cuales tuve el privilegio de asistir, donde abordaba el tema desde diferentes tradiciones y subjetividades. Aquí tengo que hacer hincapié en hacer una pequeñísima diferencia entre mística y religiosidad, porque si no nos podemos confundir. La mística es el contacto directo con la divinidad, sin que intermedie ninguna institución, ningún dogma, ninguna regla, ninguna norma, sino el alma y la divinidad. La religiosidad, por su parte, sí es un sistema, una institución humana con reglas, con dogmas, donde pueden convivir los místicos a veces con mucha dificultad, porque muchos místicos entran en conflicto con la religiosidad, con cualquiera de las religiones establecidas, no solo con la cristiana. La espiritualidad es parte de la mística, no voy a entrar a diferenciarlas, no son exactamente lo mismo, pero lo que me interesa es que se planteen la diferencia que va a ser importantísima en Armando Rojas Guardia entre mística y religiosidad. Armando decía de sí mismo, me lo decía a mí y a otros, ¿no? Lo que estoy diciendo es la confesión, que él no podía llegar a ser un místico porque la intelectualidad se lo impedía. Aquí entra un poco lo que dijo Rafael Arraiz, de que era un gran intelectual.
Él decía que él se quedaba en el nivel de la oración con palabras. Ustedes saben esos niveles que tiene Santa Teresa de Ávila, donde hay una oración que es con palabras, con pensamiento, que no es la oración en blanco, ni es la entrega, ni es la meditación, ni es la contemplación. Y me consta que él era un hombre orante. Y él dice en un poema, Lezama, refiriéndose a Lezama Lima, hoy voy a orar contigo. Muy penetrado, aquí tengo que repetir a Rafael, muy penetrado de la espiritualidad ignaciana, todas las noches hacía los ejercicios espirituales de San Ignacio y nunca en su vida dejaría de ser jesuita, aunque se retiró formalmente de la orden. De hecho, al morir, los jesuitas se encargan de él y dicen que lo consideran un jesuita más. No obstante, el fenómeno existencial del poeta está más centrado en la espiritualidad que en la religión. Esto lo lleva muy tempranamente a dejar sus estudios en el seminario de los jesuitas, a abandonar la Universidad Javeriana de Bogotá y por algún tiempo se distanció de la Iglesia Católica. Sin embargo, al final, él termina, después de muchas cosas que pasan en su vida, termina profesando un catolicismo heterodoxo, adjetivo que él aplica al mismo Lezama Lima, ¿no? El catolicismo heterodoxo. Ese era un poco el catolicismo de Armando, que incluso llegaba a formar parte de liturgia católica, podía estar en misa, comulgar, pero era un catolicismo que no tiene que ver con el catolicismo formal y dogmático al cual estamos acostumbrados. Este poema 30, que fue el que leí, que está en los poemas de Quebrada de la Virgen, que es su poemario que hace la diferencia en la introducción de la espiritualidad, nos lleva a entender, si profundizamos en este poema, en la mística que aparecía en la poesía y en la subjetividad de Armando, es decir, cómo él vivenciaba su conexión directa con lo divino. Ese misticismo, en un principio, es un misticismo más literario que existencial. Hay una exploración literaria mística, más que la vivencia per se. Esto va a cambiar con el tiempo, ojo. Esto no va a ser lo mismo en el periplo vital de Armando. Esto va a distinguir la poesía de Armando. Para simplificar, yo decidí un poco para simplificar, porque esto es muy complejo, tratar de decirlo en 15 minutos es complejísimo, tratar de señalar aspectos de la mística de Armando que de alguna manera lo caracterizan, ¿no? Es una mística donde confluye la espiritualidad predominantemente judeocristiana, jesuita, al lado de pensadores contemporáneos como Foucault, Benjamin, Eliot, el propio Lezama Lima. Simone Weil, la judía casi cristiana, pero mística, enorme mística. Lo que llamaríamos una mística apofática, como lo llamó Adalbert Salas, es decir, no se asusten del término apofático, significa que es una mística que se plantea el conocimiento de Dios no a través de la razón, sino a través de la experiencia inmediata. No es la mística, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que es a través de la razón. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo me planteo? Uno, la sensorialidad, el cuerpo y el erotismo son fundamentales en la mística de Armando. Ojo, que en la mística de muchos otros, por ejemplo, lo podemos encontrar en Santa Teresa de Ávila con sus famosos casi orgasmos místicos con Jesús, ¿no? Armando no era un asceta, como pudiera haber sido San Juan de la Cruz. Por el contrario, podríamos decir que era dionisíaco. Esto es muy interesante, por eso les digo que esta mística de Armando es una mística donde confluyen muchas cosas interesantes. Disfrutaba de todos los placeres sensibles con avidez, y entre ellos la música, que fíjense cómo entra a través de Mahalia Jackson, hablando de la música. La música era uno de esos pasajes directos a través del ascensorio hacia lo divino. Su acercamiento pasaba por la criba del intelecto, pero era
fundamentalmente sensorial. Armando era un hombre que disfrutaba el cuerpo y el erotismo, y el deseo lo consideraba como mediador entre Dios y lo humano. Armando decía que Dios o lo divino convierte la sexualidad animal del ser humano en una animalidad sagrada a través de esa especie de erotismo transfigurante tan cercano a la mística. Por ejemplo, él dice en un poema: adoré antes cada dádiva de Eros, lo pagano, ¿no? Ahora sé que en todos mis deseos ardes tú, invicto. La otra faceta, esa es la faceta de la sensorialidad. La otra faceta que me interesa como místico es la faceta poética, donde la experiencia mística de Armando está en el mismo nivel del plano de la poesía, de lo indecible. Es decir, la palabra es para él algo así como la bisagra que va a unir la experiencia humana con la experiencia divina, precisamente por lo inabarcable y lo indecible que constituye la palabra poética. Es un don de la gracia, de una gracia que desciende. Esto era muy Simón Baleano, muy como Simón Bale, que se plantea que la gracia desciende. Dios desciende e hiere a las criaturas, acordémonos de San Juan de la Cruz, con el estilete de la poesía o con el estilete de la belleza. Encontrar a Dios en la palabra era fundamental para Armando, de ahí su despliegue fundamental, cómo vivía él para la palabra y a través de la palabra. Su hogar realmente era el lenguaje. Él se decía el monje laico. Ese monje vivía en las paredes del lenguaje, dentro de la casa del lenguaje. Él aceptaba entonces la intemperie, el nomadismo, y se planteaba todo es metáfora de todo. Con eso ampliaba, fíjense, todo es metáfora de todo, de alguna manera todo estaba inmerso dentro de la capacidad simbólica que implica la palabra. Hablé de sensorio, hablé de poesía, voy a hablar de espera. La mística de Armando es una mística de la espera, como de lo divino, así como espera el poema, ese poema que leí de entrada. Hay una identidad oculta entre estas nociones de esperar, pero lo medular es la espera y la atención, muy tomado por la espiritualidad de Simone Weil. Vivir poéticamente, eso que él llamaba vivir poéticamente, muy influenciado por Hölderlin y también muy influenciado por Weil, en el sentido de que la atención es la que va a provocar que el hombre se dé cuenta de la epifanía o de la teofanía. Cuarta instancia de la mística de Armando, la búsqueda de la belleza. Esto es fundamental en Armando, fundamental en Armando. La belleza como expresión de la armonía del mundo que conduce a la conexión con lo divino, el aspecto sensible de la divinidad. Por ello, él era sumamente sensible y proclive a la belleza, desde lo grandioso hasta lo minúsculo, a los detalles. Por ejemplo, un rayo de luz, una cierta inclinación de una flor, de un árbol. Podía ver en una ventana entornada una pincelada de frangélico, por ejemplo. La belleza como impulso del alma, pero la belleza otra vez como obra de la gracia que desciende. Esto es muy judeocristiano, de la bondad de Dios, que Dios permite que el hombre pueda a través de la belleza llegar a él. Un poco lo que Simone Weil, la repito mucho porque era una de las preferidas de él. Simone Weil decía que la belleza es la trampa que nos pone la divinidad para que nos dejemos raptar. Luego, el otro aspecto de la mística de Armando es el amor y el amante. El amor como camino de unión a la divinidad, desde el amor como el caritas de los cristianos hasta el ágape, es decir, desde el amor personal hasta el amor colectivo, ¿no? El amante para Armando es el espejo de la divinidad, es un mediador. En el otro, en el amante, él va a encontrar la posibilidad de llegar a la divinidad. Eso lo vamos a encontrar en sus poemas un montón de veces. El amante empuja, esto es muy interesantísimo, empuja a romper las barreras del yo y a encontrarse con el otro, de tal manera que es un anticipo con el otro
radical que es la divinidad. Entonces el amante es como una especie de ensayo, un aprendizaje para encontrar al otro. Él dice en un poema extraordinario, el abismo en el fondo tiene nombre, allí siempre detrás aguarda el tú. Fíjense cómo él lo que está buscando es el tú, pero el tú radical, con mayúscula. Al lado está el ágape, que es el amor colectivo. Él decía que el gran valor del judeocristianismo, esto lo repitió y lo sabemos los que estuvimos al lado de él, era la pregunta de Dios a Caín después de haber matado a Abel, que le dice, ¿dónde está tu hermano? Él decía, ese es el mayor aporte del judeocristianismo a la sociedad. Esto es muy jesuita también. ¿Dónde está tu hermano? Es decir, todos de alguna manera somos responsables del bienestar del otro y a la vez hay una mística de la entrega al otro. El otro aspecto de la mística de Armando, por supuesto, es la intemperie. Armando encuentra a Dios en la marginalidad, esto lo pone en el Dios de la intemperie, en el límite. El camino al Gólgota es un camino centrípeto. La crucifixión se da en las afueras, de tal manera que la mística de Armando es la de un Dios que se manifiesta cuando se descentra. Esto me interesa mucho porque él tuvo una vida de mucho descentrarse y quizá al final de su vida encontró un centro, ¿no? Al leer el poema 30, que es este que vemos de Mahalia, encontramos todo esto que acabo de decir, los aspectos que yo considero fundamentales en la mística de Armando. Encontramos primero la sensorialidad, porque él empieza hablando de la voz de Mahalia Jackson, pero la voz cantando, la voz hablando de Dios, de lo divino. Entonces encontramos la sensorialidad y la belleza de la voz, que emerge de su oscura garganta. Y aquí dice algo bellísimo, en la negrura abismal de su garganta, es decir, de lo más profundo y lo más oscuro, de allí va a salir la belleza. Esto es muy interesante porque él habla allí del encuentro radical con el otro cuando empieza a hablar del hijo ajusticiado, el hermano íngrimo, el padre a quien se engendra, es decir, empieza a hablar de Cristo sin nombrar a Cristo. Y al final termina con esa maravilla que es decir, ronquísima dulzura. Nunca tan bien usado un adjetivo por la unión asombrosa de opuestos, ronquísima dulzura, compañero. Y cuando digo compañero, me acuerdo de los últimos días de Armando, donde él leía el maravilloso libro del místico medieval Raimundo Lulio, que se llama Cántigas del Amigo. Y el amigo es Dios. Él estaba esperando él estaba esperando ese encuentro con el amado. De allí uno se explica el modo de morir de Armando, que fue en la espera de ese amado. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias a ti por esta exposición tan profunda de el místico, Armando el místico. Y vamos a darle la palabra a Fernando Rodríguez. Agradezco que Gaby por favor le active el micrófono. Ajá. Fernando, el gran amigo hermano de Armando. Ya tienes, Edgar, ya le puede, ok, dale tú, ya está activado. Adelante, Fernando. Bueno, un millón de gracias por permitirme estar con ustedes esta noche y bueno, y evocar al amigo y al gran escritor y pensador que fue Armando Rojas, ¿no? Mi amistad con Armando fue, yo diría, muy grande, uno de los 2 o 3 amigos que he tenido en este mundo. Quizás corresponde a una época algo anterior a la de ustedes, ¿no? O lo que han hablado recientemente, quizás Rafael Larraín, ¿no? Entonces mi visión de Armando es un poco más dura, un poco más trágica, más descarnada. Sí, Armando es hijo de una familia
acomodada, distinguida. Su padre es un poeta, Pablo Rojas Guardia, y es un diplomático, de manera que su infancia y primera juventud pasan pues de manera muy confortable, y viajes continuos y estudios en el exterior, pero luego esa familia desaparece y Armando es un huérfano toda su vida. Creo que al final hubo una especie de reencuentro, pero yo sé que Armando vivió una inmensa soledad familiar. Y en general, todas esas cosas que se han dicho de Armando, el Armando homosexual, el Armando esquizofrénico, el Armando comunista, el Armando de una heterodoxia religiosa poco común, tuvieron un costo muy grande para Armando, ¿no? Entre otras cosas, repito, perder buena parte o casi toda su familia, vivir además en una desoladora pobreza, cosa que sí creo que nunca logró superar. Aquí se hicieron algunas exposiciones de admiradores plásticos para ayudarlo, etcétera, pero la vida de Armando es muy triste en eso, ¿no? Hubo etapas verdaderamente increíbles. Murió también en la pobreza también. Yo recuerdo al final que puso pues, algo paranoico, por supuesto, y era parte de su cuadro psíquico, pero recuerdo que en el internet puso una especie de socorro, de solicitud de socorro, porque se estaba muriendo, pero pedía que lo llevaran a un hospital público porque no tenía un centavo para pagar nada privado, ¿no? Eso fue poco antes de su enfermedad definitiva y su muerte, ¿no? Yo recuerdo la época en que él vivió con su compañero por allá por Petare arriba, y entonces tenía que bajar supuestamente a través de Petare, lo cual tenía en esa época algunos peligros. Era la época del gran boom del delito en Caracas. Y entonces Armando salía a las 5 o 6 de la mañana con su compañero, que era pintor de brocha gorda, importante, y trabajaba básicamente en los teques, lo dejaba en Caracas y Armando pasaba el día prácticamente en soledad. Se metía a veces en el celular a leer, comía muy poco, algún perro caliente a mediodía, etcétera. Para volver, lo recogía su compañero y subían, pues, pasaban las peligrosas calles de Petare y se encerraba toda la noche, ¿verdad? Perdió su vida, gran parte de su vida sociable, ¿verdad? No le era dado sino este solitario vagar por la ciudad de Caracas, ¿no? Durante el día y la noche, pues, enclaustrado allá arriba en Petare, ¿no? O sea, todo esto fue muy, muy terrible, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia de Armando era dolorosísima. Yo creo que con esto ganaré cielo, si es que existe, yo no estoy nada seguro. Por el contrario,
Eh, bueno, yo pasé unos 2 o 3 meses con Armando en una crisis de estas esquizofrénicas que eran brotes que sucedían cada tanto tiempo. Bueno, era una cosa tan terrible como que su delirio era que él había matado a Althusser, el filósofo francés, y que la policía francesa lo andaba persiguiendo. En esto estuvo mucho tiempo. Me acuerdo que lo llevamos a los jesuitas. Los jesuitas solían acogerlo y protegerlo, pero esta vez me dijo Arturo Sosa que no podían más ya. Armando era tal el desastre que armaban en la comunidad que el trabajo, etcétera, resultaba imposible. Y que bueno, la única salida era meterlo pues, en esos infiernos que son los hospitales psiquiátricos públicos, ¿no? Infiernos, pero en este del Peñón, donde solía ir, era un inmenso salón donde había un centenar de personas ya totalmente idas de la lógica de este mundo, dando gritos, dando... Bueno, ahí logramos tener unos días, después lo sacamos para que lo vieran los psiquiatras, etc. Pero eso fue muy terrible hasta que una píldora milagrosa, producto de la ciencia y la investigación, descubrió cómo frenar esos crescendos de Ahora, dolor y de... disculpa un momentico, Fernando, porque una vez lo hablamos. Además de las píldoras milagrosas, hay un personaje importantísimo que genera un antes y después de Armando, de ese Armando con esta vida tan caótica, a otro Armando que es el que ya empezamos nosotros a conocer o el que llegamos nosotros a conocer. Hay un personaje que yo quiero que tú nombres porque tú sabes quién es, un personaje que fue fundamental para Armando. Bueno, la que fue una especie de compañera y le tendió pues la mano y le dio posibilidades de vida, pues de mejoras y de tranquilidad y lo ayudó pues a sí, como tú dices, aterrizar en un mundo más, más vivible. Caraño, que bueno, creo que es un ser excepcional y que dedicó su vida entera pues, a ese milagro que ella creía que era la aparición de Armando en su vida ya muy reseca y muy triste, y Armando le dio otra vez el sentido de una vida Estamos plena y recordando gracias. a Luis Elena Calcaño, Selena Calcaño, sí, claro, claro, claro. Y además de que él también decía que tenía había encontrado unos grandes terapeutas como López Pedraza, como Jean Martausi, como Florencio Quintero, que lo habían ayudado también a salir de esas crisis terribles, ¿no? Pasa Sí, que tú pero la conociste pastilla fue... aquel Armando por el cual no daban ni medio, me dijiste una vez. No, no, que tenía grandes problemas. Todos pensamos siempre que era un gran escritor y uno de los grandes escritores del siglo XX venezolano y una de sus figuras fundamentales. Pero sí, lo que quería era poner un poco estos aspectos que existieron, pues de verdad. El mismo cristianismo de Armando de esa época es un cristianismo muy osado y muy duro. Es el cristianismo de la teología de la liberación, pero llevado a extremos bastante duros, ¿no? Como fue el de Cardenal también, con el cual convivió en Solentiname. Bueno, Cardenal
y, y Armando se salen de la Iglesia Católica mm, y pasan un buen tiempo fuera de la Iglesia Católica. mm, Vuelven, pero tiempo después y hay una especie de reconciliación con la comunidad que ellos piensan que tenía más importancia de la cual ellos habían pensado en un momento de ruptura, Fíjate, pero era un cristianismo. perdón, disculpa, aquí hay algo que Ana María está señalando que me parece que es muy importante, porque si algo, en referencia a lo que Rafael Larraín mencionaba al inicio, algo que me llama la atención profundamente de Armando es las referencias y las reflexiones que hace a la teoría de Jung, de Carl Gustav Jung, y cómo eso de una u otra manera lo fue ayudando en su análisis personal a salir del proceso de la locura. ¿Tienes algún conocimiento de esto? ¿En algún momento te refirió a algo? Bueno, yo creo que Jung ayuda mucho a mucha gente, pero, sí estoy seguro que las pastillas fueron puntuales. O sea, fueron puntuales en el sentido de que a partir de las pastillas, pues yo me acuerdo haber hecho un grupo para pedir dinero a los amigos para comprarlas porque tenían algún costo. Y bueno, allí cesó, cesó la crisis psicótica, ¿no? La crisis esquizofrénica, ¿no? Que sucedía una o dos veces al año. Ah. Bueno, no, yo solamente quería referirme a esto porque quiero subrayar ahora en contra de estos argumentos un poco pesimistas, que el inmenso valor humano de Armando. Armando supo resistir a todas estas cosas, supo mantener su vida intelectual en primer plano, supo militar socialmente, estuvo muy cerca pues del marxismo y de otras. Mantuvo su religiosidad, no la abandonó nunca. Es decir, una vez se fue más cálida y más entregada, otra vez se fue más dura y más crítica y más terrible, pero digo yo que si alguna característica pudiera yo subrayar de Armando, que pudiera yo admirar sobre todo, además, por supuesto, del inmenso poeta, el gran ensayista, que fue quizás uno de los 4 o 5 grandes escritores del siglo XX venezolano, es su valor impresionante, cómo Armando resistió, cómo Armando se enfrentó a todas estas cosas sumamente duras, sumamente terribles, la pobreza, la homosexualidad no es la homosexualidad de hoy, que ha avanzado esto felizmente, aceleradamente. Armando tiene un bellísimo poema donde cuenta su miedo, su tristeza, siendo un joven y todavía sin una seguridad y una estabilidad en ese caso, buscando pues la pasión efímera de una noche en Sabana Grande. Digamos, todo esto fue duro, todo esto fue terrible y sin embargo Armando se sobrepuso, Armando logró una segunda etapa de su vida mucho más fructífera, mucho más tranquila, mucho más creativa y bueno, mucho más hermosa y más digna y más, diría yo, más, que lo compensó mucho más que esas horas duras y terribles que fueron parte de su vida y que no deberíamos olvidar
y que en vez de ser un peso en su vida, son quizás de lo más hermoso y lo más profundo y lo más rico que tuvo y que logró y que lo hizo un hombre de bien y un gran creador. Oye, Y gracias, de verdad. sobre todo, Sí, Fernando, tu presencia aquí da testimonio de la capacidad de ser amigo que tenía Armando. Fue un gran amigo y cuando era amigo se entregaba de manera absoluta. Tú eres un buen Él decía, ejemplo. y a mí me enorgullece muchísimo que yo era su hermano mayor. Así es. Entonces eso me gustaba mucho y es uno de los grandes honores que tenía en mi vida, de que semejante ser haya sido mi hermano. muy conmovido, Fernando, y seguro que todos los demás. Johnny, entonces, este, Fernando, gracias Edgar. Fernando, de verdad que gracias por ese testimonio y la emoción con la que lo transmitiste. Justamente yo seleccioné ese poema al que tú haces referencia, que está en Yo que supe de la vieja herida, que creo que es uno de los poemarios de una honestidad, de una sensualidad, de un erotismo pocas veces visto en la poesía venezolana. Y me refiero a erotismo por la elegancia con la que él habla de lo que habla. Voy a leer para ustedes Cabafiana, donde él hace un epígrafe, donde él trae un epígrafe, como hipnotizado aún por el placer prohibido, ¿A qué me refería yo? el placer tan prohibido que acaba de obtener, y obviamente en alusión a Cavafis. Y dice el poema, recuerdo las torpezas del comienzo, el olor de los baños, la terca timidez de los paseos buscando casi a tientas una mirada cómplice, unos ojos más intensos que mi culpa. Luego la temblorosa invitación junto a un café que sabe dulce y atroz como el pecado, hasta llegar al lujo de los cuerpos en la clandestinidad de aquel hotel. Por fin, la despedida, tal vez un intercambio de teléfonos mientras la ciudad se desperece y la piel conserva todavía los olores que la ducha borrará. Ahora que no necesito mentir, encuentro deleterios porque el amor ya no requiere de baratos hoteles ni urinarios. Ratifico, sin embargo, la subversión de aquel inicio, la ilegalidad de las caricias complotando contra la burocracia del placer. Saludo, como entonces, el asombro pagano del deseo. Cabafiana, y está en el poemario Yo que supe de la vieja herida. Y ahora entramos en la fase final con dos poetas extraordinarias, Kira Kariakin y Joyar Ahumada. Kira, ¿qué nos cuentas del maestro? Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, mira, después de este recorrido que han hecho todos ustedes, he estado pensando mucho y desde que me hiciste la invitación, pensando y reflexionando mucho sobre mi experiencia con Armando, porque apartando lo que él nos enseñó en el taller, que fue mucho, yo estuve con él alrededor de 5 años en el taller. Uno primero que dio en Centro Cultura Chacao, continué con él en el Marqués y después en su casa, en su apartamento en la Avenida Libertador. Y culminó con la publicación de mi primer libro, ¿no? De mi primer poemario, el cual revisé completamente con él, ¿no? Em, La experiencia de taller, por supuesto, con él fue para mí fundamental y me marcó en muchos sentidos en
en la manera pues como él manejaba la musicalidad en el idioma, cómo todos sus poemas tienen pues ese ritmo, y en la manera de leer también la poesía con toda esa pausa, ¿no? Que con esa manera pausada en que él leía, ¿no? Em, yo podría pues contar muchas anécdotas del taller, pero bueno, yo creo que el impacto de Armando como maestro trasciende eso, trasciende la mera clase en una vez a la semana en su casa, trasciende porque él como persona, pues como ser humano, y a través de esa experiencia pues de vida, nos enseñó y nos dejó a todos un regalo invaluable, ¿no? Quizás yo creo que la mayor enseñanza fue la manera como murió, ¿no? Fue la manera como afrontó la muerte y cómo fue procesando ese trayecto en los diálogos con Ana María, en sus escritos, pues en esos últimos días en el Facebook. em, y digamos, la forma humilde y al mismo tiempo abierta y generosa en la que él este, abrazó la experiencia de la muerte, ¿no? Cuando digo generosa, pues también quiero referirme en ese sentido a su rol como maestro, porque fue sumamente generoso con lo que sabía. Por supuesto, Armando tenía su carácter, tenía sus pequeñas mañas, tenía sus brotes a veces de mal humor, que todos pues, a los que nosotros nos acomodábamos porque entendíamos también todo su contexto psíquico, todo su contexto de vida, y éramos todos los integrantes del taller también liderados por Luisa Elena Cacaño, pues éramos su grupo de soporte vital, em, y ayudábamos en lo que podíamos porque realmente era inapreciable y absolutamente inconmensurable pues lo que él nos daba, con toda la generosidad del mundo. O sea, no le gustaba, tenía problemas para cobrarnos porque no quería, le parecía que cobraba muchísimo y a todo el mundo nos parece insólito, inaudito que él no quisiera aumentar las mensualidades o no quisiera cobrar más. Uno lo ayudaba por aquí y por allá, pero era como una cosa que él le daba como hasta vergüenza cobrar por las clases y que lo hacía sencillamente como una cosa de supervivencia, ¿no? Em, pero bueno, me devuelvo a ese momento fundamental que fue su muerte, porque así como en su vida tuvo tantos hitos importantes, yo creo que su muerte fue quizás lo más, bueno, lo más iluminador, por lo menos para mí, en el sentido de esa manera de abrazarla, ¿no? De recibirla. Y aparte de eso, pues el legado que dejó se transmitió y se manifestó en esos momentos cuando se corrió la noticia de que estaba ya en sus últimos momentos, en cómo todo el mundo, todos aquellos que fueron tocados por su poesía, que de alguna manera fue también un regalo y un obsequio, este, no voy a decir obviamente la poesía no es una pedagogía, no es una, pero enseña, regala, acompaña. Y en ese sentido, él ahí, su, su, pues su don de dar se proyectó de manera tal que todo el mundo en este país, en las redes, etcétera, su muerte fue tendencia, todo el mundo compartió poemas, hubo un duelo, a nivel de toda la audiencia, pues que se sumó a compartir lo que él había hecho, em, compartiendo sus poemas, y mucha de esa gente ni siquiera lo llegó a conocer. Tal es su alcance, tal es lo que dio, y en eso hay una gran enseñanza también. Em, Hay un poema que está en La Nada Vigilante que me gustaría leer, que no es muy largo,
Y así termino mi intervención. Es el poema 27 y se trata sobre justamente la muerte. La muerte se parecerá a esta aridez, calcinando mis ojos entreabiertos, su fogata cremando mi memoria en una sola llama blanca, fija, su arena penetrando en mis oídos hasta dejarlos sordos frente al mundo, y su orquesta girante, ya monótona, su sal diurna quemándome la lengua, como para saborear todos los soles, y quedaré desnudo y fulminado, semejante al árbol aún en pie, después del incendio repentino, con las ramas humeantes pero erectas. La aridez es la sustancia de la muerte. La contemplo prepararme el mediodía, en que su rosa seca se me quede entre las manos pálidas, fragantes, por un antiguo rastro de perfume. Extiende ante mí el jardín de piedras, bajo la luz lineal, en carne viva, donde dormiré olvidado para siempre de las palabras, sí, de las palabras. Qué belleza. Gracias, Kira. Tú como discípula de él lo has transmitido esa enseñanza. Yo seguro que estará orgulloso de ti. Y para cerrar ya este encuentro, vamos a invitar a otra discípula de él, a Yuyana Humada, pero con una condición. Yuyana A Humada, ver, en su poemario Ojos Quebrados, ella lo termina con un homenaje a Armando Rojas Guardia. Entonces nos gustaría escuchar tu testimonio como discípula, pero te pido que cierres tu intervención, por favor, con tu poema dedicado a Armando. bueno, buenas noches. De verdad que eh, el estar aquí, sentir que lo estamos celebrando, me convence absolutamente de que la impronta que Armando deja en uno cuando uno atraviesa ese umbral de los talleres, bien sea en los talleres de mística o en los talleres de poesía, definitivamente lo acompaña a uno para toda la vida. Yo voy a tratar de ser muy breve porque, bueno, este tránsito para celebrar la existencia de Armando en la vida de nosotros, en la vida de la venezolanidad, ha sido tan absolutamente intenso y extenso que, que quizá pues termino yo como recogiendo, haciendo como una criba de todo lo que de todo lo que se ha dicho, pero no quería irme sin comentarles que revisando justamente para este homenaje todos los libros de Armando, eh, me encontré con el maravilloso prólogo de Alejandro Sebastiani Berlezza en El Esplendor y en la Espera, que es la antología que recoge su obra poética del 79 al 2017, que la edición es de Cristóbal Zapata y que fue publicado en Cuenca, en un acontecimiento que todos los que estuvimos alrededor de Armando y que además llevó adelante con una decisión y un coraje que solo lo da el amor, lo hizo Luis Elena Calcaño al juntar la obra, revisarla, etcétera, etcétera. Pero mirando ese prólogo maravilloso, me puse a pensar en lo que significa ese título del esplendor y en la espera. Y me vinieron dos ideas sobre cómo representan al maestro que fue en vida y sigue siendo en la eternidad Armando. La primera es que el nombre de esta antología reúne dos de los máximos aprendizajes que me quedan de Armando. En primer lugar, el esplendor. Para Armando se trataba de vivir la vida, de temblar en ella y aceptarla con todos los matices de luz y sombra, en lo que él llamaba la relación visceral, orgánica, con la materialidad del mundo que nos rodea. Ahí en el esplendor Rojas Guardiano también la presencia de esa ansiada y trabajada lucidez que desafía un centro y consagra como fe de vida sus cuatro marginalidades constitutivas. Pensaba también en una de las citas que hace Sebastián Berlezza aquí, de otra gran ensayista y poeta venezolana muy, muy entrañable para Armando, como es la poeta Gabriela Kisser,
que habla de la vida de Armando como una ardua y sostenida tarea de transformación psíquica, la conversión de la locura, bloque compacto, impermeable, literalizado en vida imaginal, en metáfora creadora y vinculante. Quería también comentar que en relación a la espera, que el esplendor es también la expresión de la poesía convertida en una forma de pensamiento pastosa y cósmica, arrebatada y sensual. En cuanto a la espera, la considero como una quintesencia del aprendizaje de vivir poéticamente, convertir la atención en una devoción y una manera de estar en el mundo frente al lugar de lo que Armando llamaba el hipercriticismo laberíntico del hombre contemporáneo, desde la lucidez que ofrendó su devenir poético como una oración para nombrar esa orgánica, vegetal, cósmica forma suya de relacionarse con el mundo. La espera como el tiempo de la poesía, como dijo una vez en la presentación de un poemario de Kira Karyakin. La devoción que permite el advenimiento de la lucidez, la atención y el estar despierto, convocado a hacer de la atención a la manera de Simone Weil una nueva religión. La palabra de Armando como una emanación sonora de su conexión espiritual con el mundo y con su manera de habitarlo. La resonancia de cada uno de los conceptos que nos transmitió en los talleres y esa sensación de estar en la escucha como una suerte de hipnosis, Armando los diferentes dogmas de las religiones, y la palabra tomaba cuerpo y dimensión. Hablaba del nirvana como fundamento del budismo y uno escuchaba a un iniciado que ha transitado diversos caminos del espíritu. El barco ebrio de Rimbaud se convertía en el tormento en el medio de la marea agitada. La continuidad en el vínculo que se generó en ese taller de mística se alargaba deliciosamente cuando me pedía la cola y el taller se prolongaba a lo largo de la cota 1000. Es que no solo que su relación con Dios es de larga data, como me dijo alguna vez en una entrevista maravillosa que pude hacerle, sino que a través de su coherencia entre el pensar, la expresión y el sentir, se manifestaba una experiencia religiosa que rodeaba lo cotidiano, porque como él decía, una experiencia religiosa que no sea cotidiana no es una experiencia religiosa. Armando se subía a mi carro puntual al terminar su hora de clases, encendía un cigarro, bajaba la ventanilla y yo, llena de preguntas, aprovechaba ese momento para zambullirme de nuevo en su honda sabiduría. Entonces los roles se intercambiaban y a la altura de su tercer cigarro, que nunca consumía entero, él asumía el rol del que pregunta y esa respuesta me señalaba la importancia de estar atento a eso que me estaba sucediendo. Entraban 1000 pájaros aleteando sin darme cuenta, ya no a mi cabeza, sino entre mis costillas, y a la altura de Mari Pérez, Armando ya había sembrado el primer destello de claridad, lucidez en el otro. Con Armando aprendí que la alegría es una octava superior del espíritu y la poesía un pan que se comparte. Y que aquel que haya pasado por los talleres de Armando no regresa nunca el mismo, sale ungido de una nueva manera de estar en el mundo, devoto de la atención, de la espera y de una blanca ternura, con una necesidad de derramarse en el mundo y un nuevo sentido agudizado, la demorada y devota observación. Después de Armando, uno aprende a acercarse a lo sagrado como una vivencia transparente y cálida, tan cercana como los pucheros de Santa Teresa por los que anda el Señor. Gracias, Yoyi. De verdad, por favor, ahora el poema. Voy a cerrar con este poema entonces. Armando Rojas Guardia. Sagradas formas de aliento instauran un lecho luminoso. Trajes de viento alucinado ofrendan copos de sal. Olvidan el tiempo, mueren eternos los poetas. Mueren eternos los poetas. Para ir cerrando este encuentro, vamos a dejar que Armando mismo se despida. ¿Qué te gustaría decir de ti mismo, Armando? Yo he soñado
con un epitafio para mí, que resume todo lo que yo quisiera que dijeran de mí. El epitafio sería una paráfrasis de los versos de Antonio Machado. Diría, fue en el buen sentido de la palabra bueno. Y es que nada, absolutamente nada, ni siquiera la belleza, reviste la importancia que para mí tiene la bondad. Quisiera ser recordado como un hombre bueno. Y con estas palabras de Armando, Cultura Mundis, Editorial Diosa Blanca, rendimos homenaje hoy a la memoria de Armando Rojas Guardia. Gracias, Fernando, Kira, Rafael, Yoyana, Edgar, Ana María, por estar aquí con nosotros, por honrarnos y por darnos su saber y sus vivencias en torno a este gran poeta venezolano. Buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana.